Muy bien, chicos, entonces hablemos acerca de la forma de calcular la fuerza magnética para una carga, que ha entrado dentro de un campo magnético, y lo que vamos a hacer es calcular esa fuerza magnética en forma escalar, ¿de acuerdo? Ya sabemos que esta fuerza magnética viene a ser justamente esta manifestación de la interacción de dos campos magnéticos, ¿cierto? Recuerda que esta partícula con carga eléctrica, al moverse, posee o genera su propio campo magnético. Ese campo magnético generado por la partícula con el campo magnético externo interactúan entre ambos, y la manifestación de esa interacción viene a ser la fuerza magnética. ¿Cómo calculamos el valor de esa fuerza magnética? Bueno, la vamos a colocar, ¿no? La fuerza magnética lo vamos a calcular de la siguiente forma, ¿no? Colocamos el valor nada más de la cantidad de carga eléctrica. Recuerda que la cantidad puede ser positiva o negativa, ¿sí o no? ¿Cierto? Bueno, solamente colocamos su valor, nada más su valor, ¿de acuerdo? Luego viene la rapidez de la carga, ¿no? La rapidez que posee esa partícula. Obviamente acá estamos notando la velocidad, ¿no? Al valor de esa velocidad, lo cual se le llama rapidez, es lo que vamos a usar aquí, ¿de acuerdo? Luego viene el valor del campo magnético, ¿no? Valor del campo magnético también, solamente su valor, solamente su modo. Y luego, acá lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo que forma ¿quién? Lo forma la velocidad y el campo magnético, ¿no? Como es una fuerza magnética, se expresa en Newton. Ya está. Entonces, ahí ya tenemos cómo calcular la magnitud de esta fuerza magnética, ¿no? Teniendo en cuenta que la dirección ya está determinada por la regla de la mano derecha, ¿no? Tenemos que el pulgar me indica la velocidad, sabemos que los dedos me indican el campo magnético, y la palma viene a ser la fuerza magnética, ¿no? Para donde quede la palma, para ese lado está la fuerza magnética. Claro que si fuera una carga negativa, la fuerza sería lo contrario, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí tenemos el caso de que una partícula ha entrado en forma perpendicular al campo magnético, ¿no? Entonces, esta fuerza magnética, el valor de esa fuerza magnética, como es perpendicular, entonces acá tú pondrías seno de 90 grados, ¿cierto? Y seno de 90 grados es 1, lo cual quedaría el seno de teta como 1, y solamente vas a multiplicar la magnitud de la carga por la rapidez y por la magnitud del campo magnético. Nada más, listo. ¿Y qué pasaría si la partícula entra en forma paralela al campo magnético? Bueno, obviamente pues el ángulo sería 0, ¿no? Y el seno de 0 es 0, y 0 por toda esa expresión te queda simplemente 0. O sea, significa que la fuerza magnética sería nula en ese caso, ¿no? Si la partícula es paralela o se mueve paralela al campo magnético, ya sea a favor del campo o ya sea en contra del campo, su fuerza magnética sería nula, ¿ya? Listo, entonces ya tenemos aquí la leyenda también para que te puedas guiar, ¿no? Recuerda que en la ecuación solamente hemos usado los valores. Acá hablamos de velocidad, pero al valor de la velocidad se le llama rapidez, y es lo que se usa en la ecuación. También hemos usado ahí solamente el valor de la inducción magnética, ¿no? El módulo de inducción magnética. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien. Acá estamos viendo el hecho de que una partícula con carga positiva ha entrado en un campo magnético que está representado por los puntitos. Sabemos que esos puntos me indican un campo magnético saliente, ¿cierto? Entonces, si el campo está saliente y la carga ha entrado hacia la derecha, significa que el campo y la carga el campo y la velocidad están formando 90 grados, ¿no? Y si están formando 90 grados, ¿no? Si forman 90 grados, entonces sobre esta partícula, como ya bien sabemos, se genera la fuerza magnética debido a la interacción de campos magnéticos, y entonces esta fuerza magnética se convertiría en una fuerza centrípeta.
Y al ser una fuerza centrípeta hace que esta partícula tenga un movimiento circunferencial, ¿no? Entonces, cuando una partícula, ¿no? Una partícula con carga eléctrica entra en un campo magnético uniforme en forma perpendicular, o sea que la velocidad forma 90 grados con el campo magnético, esta partícula va a describir un movimiento circunferencial uniforme, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y eso indica que la rapidez, ¿no? La rapidez tangencial sería la misma, obviamente, ¿no? Eso es una de las características del MC, ¿ya? Entonces, eso va a suceder, ¿no? Y si es que la partícula no entraría en forma perpendicular al campo magnético, sino con otro determinado ángulo, entonces, ¿cuál sería su trayectoria? Su trayectoria sería una espiral, ¿ya? Sería una espiral. Entonces, ese sería el caso de que la velocidad y el campo no formen 90 grados, ¿no? Pero en este caso, como te dije, forman 90 grados y cuando formen 90 grados velocidad y campo magnético, entonces la partícula describe un movimiento circunferencial uniforme, ¿de acuerdo? Donde obviamente pues vamos a tener ciertos detalles como la velocidad angular, como su periodo, que son características importantes del movimiento circunferencial, ¿no? Sobre todo si es uniforme, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a determinar algunas ecuaciones importantes y ya te comenté que la fuerza magnética, ¿no? La fuerza magnética es la fuerza centrípeta, ¿de acuerdo? ¿No? La fuerza magnética es la fuerza centrípeta. Obviamente acá no se está considerando la interacción gravitacional, ya que al ser una partícula tiene una masa muy pequeña, y al ser una masa muy pequeña conlleva a un peso bastante pequeño también, lo cual puede ser considerado como despreciable en comparación con el valor de la fuerza magnética, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá que la fuerza magnética tendría que ser la fuerza centrípeta. Sabemos que la fuerza magnética, como ha entrado perpendicular, lo puedo expresar por medio de esta ecuación, ¿no? Pongo cantidad de carga por la rapidez por el valor del campo, y la fuerza centrípeta se calcula la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? La masa lo colocamos por acá y sabemos que el valor de la aceleración centrípeta se calcula rapidez lineal al cuadrado sobre radio, ¿sí? Bueno, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí puedes notar que una rapidez con una rapidez se van a eliminar, ¿no? Despejas el radio, ¿ya? Despejas el radio y este radio te va a quedar masa por rapidez sobre magnitud del campo magnético por el valor de la cantidad de carga eléctrica, ¿no? Muy bien, entonces así vas a calcular ese radio, ¿no? Como dije, solamente vas a despejar nada más, ¿ya? Listo. Obviamente es importante conocer el radio de la trayectoria, ¿no? Luego, si queremos averiguar su rapidez angular, bueno, vamos a tener en cuenta que la rapidez angular se calcula la rapidez tangencial sobre el radio, ¿sí o no?, de la trayectoria, ¿no? Nos acordamos un poco de los movimientos circunferenciales uniformes. Bueno, entonces vamos a simplemente a reemplazar, ¿no? Sería la rapidez sobre el radio, pero el radio es masa por rapidez sobre magnitud del campo por la cantidad de carga. Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso significa entonces que las rapideces se pueden eliminar, ¿no? Y lo puedo expresar de esta forma, ¿no? Podemos expresar así. Magnitud de la cantidad de carga, ¿ya? ¿De acuerdo? Acá colocamos la magnitud del campo magnético y acá tenemos la masa de la partícula, ¿no? Entonces, así vamos a calcular la rapidez angular. Solo estamos calculando la magnitud de la velocidad angular, ¿no? O sea, la rapidez angular, ¿de acuerdo? Muy bien. Sin embargo, si queremos tener la velocidad angular, bueno, entonces la expresión general para la velocidad angular sería menos la carga, ¿ya? La carga eléctrica por la magnitud del campo magnético sobre la masa, ¿cierto? Bueno, acá hay detalles importantes. Acá ya no le he puesto
valor absoluto, ¿no? O sea que esta carga va a ir con su signo respectivo. Si es una carga positiva, por ejemplo, va a quedar menos el campo magnético sobre la masa. Bueno, sabemos que la cantidad de carga y la masa son cantidades escalares, ¿no? Entonces, como cantidad escalar, solamente vamos a decir que este vector velocidad angular va a ser un múltiplo de del campo magnético, de la inducción magnética, ¿no? Obviamente, pero con dirección contraria porque tiene un menos, siempre y cuando sea una carga positiva, ¿cierto? Si es una carga positiva, esto sale positivo, ¿no? Entonces, la velocidad angular sería contrario a la dirección del campo magnético, ¿no? Pero si es una carga negativa, tú colocas negativo, ¿cierto? Y ese negativo con este menos hace que toda esta relación se vuelva positivo y la velocidad angular tendría la misma dirección que el campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Detalles importantes que pueden ser pregunta de admisión, obviamente, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos ahí la descripción, tanto su rapidez angular como su velocidad angular, ¿ya? Luego, calculemos también el periodo, ¿no? Sabemos que esta rapidez angular es 2pi sobre periodo, ¿cierto? Ahí está. Entonces, al ser 2pi sobre periodo, podemos despejar periodo. Si despejamos periodo, tendrías 2pi sobre la rapidez angular, que vendría a ser esto de acá, ¿no? Ahí está la rapidez angular. Listo. Así vendría a ser, ¿no? Muy bien, simplemente llevamos todo hacia la parte de arriba, ordenando un poco, y sería 2pi por la masa sobre la cantidad de carga en valor absoluto por el valor del campo magnético. ¿Ya está? Entonces ahí tenemos el periodo, ya sería el periodo, digamos, del movimiento circunferencial uniforme, ¿no? Y si por ahí te piden frecuencia, ¿no? Frecuencia, entonces solamente inviertes nada más, ¿no? Solamente sería una inversión y ya está, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, entonces eso vendría a ser, ya, eso vendría a ser características importantes, ya, del movimiento circunferencial uniforme, que posee una partícula que ha entrado dentro de un campo magnético uniforme y lo ha hecho en forma perpendicular. Muy bien, chicos, vamos a ver ahora la forma escalar de calcular la fuerza magnética sobre un cable conductor por donde circula una corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Mira, por acá tenemos entonces un cable conductor. Sabemos que por este cable se está, digamos, está circulando una corriente eléctrica, ¿no? Este es un cable de longitud L, ¿no? Y bueno, está dentro de un campo magnético. Entonces sabemos que la corriente eléctrica está formada por muchas cargas en movimiento, y ya se ha trabajado que si sobre una sola carga en movimiento se genera una fuerza magnética, entonces sobre muchas cargas moviéndose obviamente habrán pues una sumatoria de fuerzas magnéticas que que va a repercutir justamente en este cable conductor, ¿no? Entonces esta fuerza magnética sobre este cable conductor sería la suma de todas las fuerzas que se generan sobre cada una de esas cargas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos aquí el gráfico. ¿Cómo vamos a calcular simplemente esta fuerza magnética? Bueno, lo vamos a hacer así, ¿no? Tenemos esta fuerza magnética, simplemente ya trabajándolo en forma escalar. Bueno, vendría a ser el campo magnético por la intensidad de corriente eléctrica, la longitud de la barra en este caso, ¿no? Del cable conductor, y por el seno del ángulo que están formando justamente el propio cable conductor con la inducción magnética, ¿no? Y como es una fuerza magnética, eso está expresado en Newton. ¿Listo? Ya está. Entonces esa sería la forma escalar de poder calcular, ¿no? Ahora, si es que este cable conductor, ¿no? Por donde está pasando una determinada corriente, ¿ya? Acá tengo la inducción magnética.
Entonces, está en forma perpendicular, ¿no? El cable está en forma perpendicular con el campo magnético. Bueno, entonces sería seno de 90, y el seno de 90 vale 1. Entonces te quedaría que la fuerza magnética se podría calcular en forma escalar de esa manera, ¿no? Simplemente te quedas con BIL, ¿no? Valor de la inducción magnética, intensidad de campo magnético, intensidad de corriente eléctrica y la longitud de la barra, simplemente eso, ¿no? Y por acá tenemos, también el caso en el cual una barra está puesta en forma paralela, ¿no? Se ha puesto en forma paralela al campo magnético. Entonces acá el ángulo sería 0, ¿cierto? Y seno de 0 es 0, y 0 por todo lo demás te va a quedar simplemente que la fuerza magnética es nula, ¿no? Algo parecido a lo que vimos cuando teníamos una carga, ¿no? Una partícula con carga eléctrica cuando se movía paralelamente al campo magnético, ¿no? Acá pasa lo mismo, si la corriente es paralela al campo, entonces la fuerza magnética simplemente es nula. Y si tenemos un cable que está doblado como este caso, ¿no? Donde pasa una cierta corriente, y acá tenemos el campo que para este caso en particular es un campo saliente, ¿no? Está simbolizado con el puntito, entonces un campo saliente. Entonces la fuerza magnética sobre este cable sería simplemente la inducción magnética por la intensidad de corriente y por la longitud, ¿no? Sería la longitud, pero ¿qué longitud? No va a ser la longitud de este cable doblado, ¿no? Simplemente va a ser, se le conoce como longitud activa, ¿ya? Y esa longitud activa es justamente la longitud de este punto inicial hasta este punto final. ¿Ya? Esa sería la longitud activa. Así se le conoce, longitud activa. Muy bien, listo. Entonces, así calculamos en el caso de que sea pues un cable que está doblado, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, estamos viendo cómo calcular escalarmente la fuerza magnética para el caso de un cable conductor dentro de un campo magnético, obviamente, ¿ya? Acá, por ejemplo, en este caso tenemos una espira, ¿no? Que es un cable que está doblado y prácticamente cerrado. Y en este cable está pasando una corriente, en esta espira, ¿no? Está pasando una corriente, ¿no? Esta espira está dentro de un campo magnético, ¿no? Que como puedes notar. Y bueno, podemos de repente analizar un poco qué sucede con cada lado de esa espira, ¿no? Por ejemplo, si vemos este lado nada más, y usando la regla de la mano derecha, ¿no? Colocas que la corriente está, digamos, saliente, ¿no? Pones corriente saliente, está la corriente, ¿no? El pulgar. Y tenemos el campo que está hacia la derecha. Entonces tus dedos deben estar hacia la derecha. Ahí está. Así debe ser, ¿no? Entonces los dedos siempre van a ser el campo, digamos, el pulgar va a ser la corriente eléctrica, y la palma sería la fuerza magnética. Como ves, la palma quedó hacia arriba, por eso que la fuerza magnética en esta parte 1 está hacia arriba, ¿no? En cambio, si analizamos en esta zona, bueno, la corriente está hacia adentro, ¿no? Entonces tu pulgar sería hacia adentro, pulgar hacia adentro, ¿no? Fuerza magnética va con los dedos, ¿no? Ahí está, justo con los dedos, entonces tu palma está quedando hacia abajo. Por eso que esta fuerza magnética en la parte 2 está hacia abajo. Entonces, si tú te percatas, por acá hay una fuerza, digamos, que genera podría generar un giro sobre esta espira, y sería un giro horario, ¿cierto? Y esta fuerza también genera un giro horario, ¿cierto? Con respecto al punto O, ¿no? Entonces, por ambos lados tenemos acá un par pues una dupla, ¿no? En la cual está generando, pues, giro, ¿no? Está generando un giro entre ambos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un momento de torsión o torque generado por la fuerza magnética en ambos lados, ¿no? ¿Y qué sucede en este lado? Bueno, en este lado, si tú usas la regla de la mano derecha, primero tienes que percatarte de que esa intensidad de corriente con el campo o este lado de la espira con el campo son paralelos. Y hemos visto que cuando son paralelos, la fuerza es cero, por eso que en este lado y en este lado de atrás no hay fuerza magnética, ¿no? Solamente aparece acá, y esas dos fuerzas, esa dupla,
genera justamente pues un torque, ¿no? Con respecto al punto, ¿ya? Entonces, ese torque se puede calcular, ¿ya? Ese torque se puede calcular. Hay que tener en cuenta también que acá, ¿no? En este caso, que para hacer el gráfico de esas fuerza magnética 1, fuerza magnética 2, hemos usado la regla de la mano derecha, ¿no? Que es prácticamente la misma que se ha usado en el caso de fuerza magnética para una partícula con carga eléctrica, ¿no? Bueno, más o menos por acá vamos a colocar una mano para que te puedas guiar y tengas ahí la idea de cómo trabajar la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces tenemos una mano derecha, obviamente. Ahí está. Entonces, sabemos que los dedos, ¿no? Sabemos que estos dedos va a ser el campo magnético. Ahí está. Ese es el campo magnético. Sabemos que el pulgar me va a dar la dirección de la corriente. El pulgar me da la dirección de la corriente. Ahí está la corriente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la palma me está generando la dirección de la fuerza magnética. Ahí está. ¿De acuerdo? Y obviamente pues es notorio que esta fuerza magnética es perpendicular al plano que forma el cable conductor con el campo magnético, ¿no? Acá podemos colocar, esto viene a ser la dirección de la corriente eléctrica, dirección del campo magnético, y acá tengo la fuerza magnética. Muy bien, entonces ahí le he puesto para que no lo olvides, para que lo tengas en cuenta, ¿ya? Y es lo que hemos usado acá. Muy bien, entonces ya teniendo esos detalles, simplemente vamos a ver cómo calcular, ¿ya? Cómo calcular el momento de torsión o torque, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos este símbolo que se le conoce como momento dipolar magnético, o también conocido como momento magnético, ¿ya? ¿Cómo se calcula esto de acá? Simplemente se calcula multiplicando, ¿ya? Simplemente vamos a multiplicar la intensidad de corriente, ¿ya? Vamos a multiplicar la intensidad de corriente, acá ponemos la intensidad de corriente por el vector área, ¿ya? Intensidad de corriente por el vector área, ahí está. Muy bien. Y bueno, y este momento dipolar magnético tiene la misma dirección que el vector área, como puedes notar, ¿cierto? Y ese vector área, ¿cómo lo determinamos? Usando la regla de la mano derecha, ¿cierto? Lo usamos de esta forma, ¿no? Es decir, acá tengo la corriente que está girando alrededor de esa espiral, ¿no? Entonces pones tus manos, tus dedos, mejor dicho, tus dedos en esa orientación, ya en esa orientación de la corriente, ¿no? Y tu pulgar quedó hacia arriba, justo coincidiendo con el vector área. Entonces así vas a determinar la dirección del vector área y obviamente la dirección del momento dipolar magnético. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces así lo calculamos, ¿ya? Y el torque, o el momento de torsión, vamos a calcularlo multiplicando ese momento dipolar magnético por el vector inducción magnética. ¿De acuerdo? Es un producto vectorial, como puedes notar, ¿no? Un producto vectorial, ¿ya? Entonces ahí tenemos, obviamente ambos están relacionados, ¿no? Y acá si tenemos, eso fuera una espira, pues si fueran un sistema de varias espiras, de n espiras, bueno, entonces acá solamente le aumentas esa n, pones n veces la intensidad por el vector área, nada más, ¿no? Y acá en esta parte lo vamos a ver en forma escalar, ¿no? En forma escalar sabemos que esto de acá sería simplemente, pues, ponemos así, ¿no? Ponemos para una sola espira, y por A, ¿cierto? Y por el campo magnético, valor del campo magnético obviamente,
Pero como es un producto vectorial, acá le ponemos el seno del ángulo teta. ¿Y cuál es ese ángulo teta? ¿Quién forma ese ángulo teta? Lo forma el vector área y el vector inducción magnética. Bueno, acá es notorio que forman 90 grados, ¿cierto? Pero si es que en otro caso, en un ejercicio, el vector área con el campo forman un determinado ángulo, entonces escalarmente uno puede calcular ese torque usando esta ecuación, ¿no? Que es obviamente una expresión que sale del producto vectorial, ¿no? Que ya lo manejas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso con respecto a la parte teórica de este lado del electromagnetismo, conocido como fuerza magnética, ¿de acuerdo? Entonces pasamos a lo siguiente. Ahora, chicos, vamos a irnos a la parte práctica, ¿de acuerdo? A ver, vamos con la número 1. Vamos con la número 1, muchachos. Acá dice la número 1. Sea una carga de Q igual, tengo la cantidad de carga, ¿ya? La cantidad de carga es 3 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿cierto? Muy bien, con velocidad, cuyo módulo tenemos acá su rapidez de 4 por 10 a la 5 metros por segundo. ¿Ya? Ahí tenemos la rapidez. Vamos a colocarlo más abajo. Aquí vamos a colocarlo, ¿ya? Rapidez 4 por 10 a la 5 metros por segundo. Ya está. Dentro de un campo magnético de 5 Tesla. Ahí está. ¿Cuál es la fuerza magnética que actúa sobre ella cuando la velocidad y el campo son paralelos y cuando forman 90 grados? Bueno, obviamente cuando tenemos que la velocidad y la inducción magnética, ya la velocidad y la inducción magnética, si fueran paralelos, si son paralelos, bueno, entonces ¿qué decimos? Decimos que la fuerza magnética sería 0, ¿cierto? Como ya bien sabemos eso, ¿no? Muy bien. Sin embargo, dice que también forman 90 grados. Y si la velocidad y la inducción magnética son perpendiculares, ahí está, son perpendiculares, ahora entonces usamos la ecuación, ¿no? La ecuación sería fuerza magnética, el módulo, ¿cierto? Queremos el módulo nada más. Fuerza magnética sería cantidad de carga, ¿cierto? En valor absoluto, por la rapidez y por el valor del campo magnético, ¿no? Entonces, eso tenemos en cuenta. Entonces, esto vamos a calcular. ¿Listo? Entonces decimos pues esta fuerza magnética sería cantidad de carga, dice que vale 3 por 10 a la menos 6, la rapidez es 4 por 10 a la 5 y la inducción es 5 Tesla. Ya está, muy bien. Fíjate que 4 por 3 12, por 5 60, 60 con dice a 5 sería 6 por 10 a la 6, con 10 a la menos 6 te queda simplemente 6 newton. Ya está, listo. Entonces esa es tu respuesta. Tanto cuando son paralelos la fuerza va de 0, es nula la fuerza, y cuando forman 90 grados o son perpendiculares sabemos que sería 6 newton, ¿no? Muy bien, vamos con el número 3 entonces. Número 3. A ver, chicos. Dice, ¿qué ángulo debe formar la velocidad de una carga de 0,5 coulomb? Entonces vamos a ir colocando, la cantidad de carga vale 0,5 coulomb, con un campo magnético el cual ingresa con una velocidad de 200 metros por segundo de módulo. Entonces tengo acá la rapidez 200 metros por segundo. Para que la fuerza la fuerza que soporta tenga un módulo igual a 50 veces el módulo del campo magnético. Entonces la fuerza magnética, el valor de la fuerza es 50 veces el valor del campo magnético, ¿no? Muy bien, listo, eso te dice.
Bueno, nada más. Te piden el ángulo entonces. Ya te piden el ángulo, qué ángulo están formando. Bueno, cuando ya no es perpendicular, entonces la ecuación para calcular el valor de la fuerza magnética es de esta forma, ¿no? Cantidad de carga por la rapidez, por el valor del campo y por el seno del ángulo que están formando, la velocidad y la inducción magnética, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esta ecuación que vamos a usar para este ejercicio, ¿no? Entonces, al momento de reemplazar decimos esta fuerza magnética vale 50 veces el valor del campo magnético, ¿no? La cantidad de carga 0,5 es 1/2, ¿cierto? La rapidez es 200, ahí está la rapidez 200. El campo le pongo simplemente la B y acá el seno del ángulo que están formando, la velocidad y el campo magnético, ¿no? Bueno, acá se puede eliminar, se va el B con el B, sacamos mitad y mitad, te queda simplemente 100, el 100 pasa a dividir y te queda 1/2. ¿Seno de qué ángulo es 1/2? Bueno, el seno de 30 grados, ¿no? Listo, ya está. Esto sería entonces la respuesta en la número 3. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Nos vamos entonces con la siguiente. Ya vámonos con la número 5. Número 5 puede ser por acá. Número 5. Dice, en la figura la corriente que circula por el conductor es 0,5 amperes. Tiene una fuerza neta sobre el conductor debido al campo magnético externo de 0,4 Tesla. Bueno, aquí tenemos un conductor que está de esta manera, en forma de L. Así está. Muy bien. Ahí tenemos, ¿ya? Ahí está el conductor. Por acá tenemos 3 metros. Por acá tenemos 4 metros. Ahí está. Y bueno, tenemos el campo, que es un campo entrante, no, saliente, ¿no? Porque está con punto. Es un campo saliente. Ahí está, chicos. Listo, ya tenemos graficado entonces la figura. ¿Ya? Nada más, tenemos la corriente que está de esta manera. Ahí está la corriente. Muy bien. Ahí está, muchachos, ¿ya? Listo. Entonces simplemente vamos a calcular, ¿ya? Sabemos que cuando es un cable doblado, decimos que la fuerza magnética se calcula usando esta ecuación, ¿no? Valor del campo magnético por la intensidad de corriente por la longitud, pero es la longitud activa, recuerda, porque es un cable que está doblado. Entonces usamos esta ecuación, ¿ya? La longitud activa. Muy bien, entonces solamente vamos a reemplazar, sería la fuerza magnética, sería igual, el campo magnético dice que vale, el campo me dice que vale 0,4 Tesla, vamos a colocarlo como 4 décimos, ahí está. La intensidad es 0,5, que es 1/2 0,5. Y la longitud activa, que vendría a ser justamente esta longitud de acá, ¿no? Esta es la longitud activa, ¿no? Y como pueden notar, acá hay 3 metros, 4 metros, obviamente acá sería 5 metros por este lado. ¿Ya está? Entonces por acá colocamos por 5. Ahí está, listo. Muy bien, acá te queda 20 arriba, 20 abajo y te quedó simplemente 1 newton. Muy bien. Entonces ahí tenemos la solución de la número 5. Nos vamos ahora con la número 7. Ya vamos con la número 7 por aquí. La 7 nos dice, determina la fuerza que actúa sobre la carga Q que se encuentra a una distancia R de un conductor infinito. Bueno, entonces acá tenemos un conductor infinito. Ya tenemos un conductor infinito.
Ahí está. Y a una cierta distancia R del conductor, ahí está, hay una carguita, ¿ya? Una carguita que se mueve vertical hacia abajo, ¿no? Entonces, acá tengo la velocidad de la carga. Muy bien, ahí está. Entonces, esto es R, esta es la velocidad de la carga y la corriente que se dirige hacia abajo también. Ahora colocamos la corriente, ahí está la corriente. Y bueno, por acá colocamos hacia abajo la corriente, tal y como muestra la figura. Listo, chicos, ¿no? Así está. ¿Ya? Entonces se está pidiendo calcular la fuerza que actúa sobre la carga Q, ¿no? Se refiere a la fuerza magnética, ¿no? Sobre la carga Q, una carga Q que es positiva, ¿no? Ahí está, listo. Muy bien. Entonces, si queremos calcular la fuerza sobre esa partícula con carga eléctrica, sabemos que la fuerza la vamos a calcular, fuerza magnética, si escalarmente sería el valor de la carga por la rapidez y por el campo magnético, ¿cierto? Muy bien. Y claro, obviamente si es que está en forma perpendicular, porque si no tendría que ser pues multiplicado por el seno del ángulo θ, ¿sí o no? Así debería ser. Entonces, si esta es la ecuación que vamos a usar, ya, si esta es la ecuación que vamos a usar, entonces vamos a ver qué es dato, ¿no? Según tus claves, la Q, la cantidad de carga, es dato, la rapidez también es dato, el campo magnético, eso sí no es dato, ¿no? Y bueno, el ángulo tampoco aparece, entonces vamos a ver qué está sucediendo, ¿no? Acá tenemos un cable con corriente eléctrica, ¿no? Entonces podemos averiguar, porque sabemos que un cable con corriente genera un campo a su alrededor, ¿no? Genera un campo a su alrededor. Ya, entonces vamos a graficar el campo, pues, ¿no? Usamos la regla de la mano derecha, pulgar hacia abajo junto con la corriente. Por acá vemos que el campo está, porque los dedos son el campo magnético, la dirección del campo. Por acá está entrando, pero por el lado donde está la carguita está saliendo. Ya, entonces por acá es entrante, y si es entrante es puntito, si es entrante es X, si es entrante es una X, ahí está, ¿cierto? Pero por donde está la carguita estaba saliendo, y por donde sale sería justamente puntitos. Así está, ¿no? Así estaría graficado. Muy bien, ahí está, pulgar, entra y sale por la parte de la carga. Muy bien, entonces ahí puedes notar que la velocidad con el campo magnético están formando 90 grados. Entonces sería seno 90, te queda 1. Solo sería cantidad de carga por rapidez y por el valor del campo, ¿no? Te dije que la cantidad de carga y la rapidez son datos, ¿no? Son datos. Entonces, como son datos, solamente es cuestión de calcular la intensidad de la inducción magnética en ese punto, ¿no? Pero la inducción magnética en ese punto para un cable, ¿no? Para un cable, esta sería la fuente de la inducción magnética, ¿cierto? Sería un cable conductor infinito. Entonces, esa inducción magnética vendría a ser permeabilidad magnética por la intensidad de corriente, todo sobre 2pi por la distancia, que es R en este caso. Entonces esto lo reemplazamos aquí. Y decimos, entonces la fuerza magnética que me están pidiendo sería, cantidad de carga es Q simplemente, la rapidez es V, y acá ponemos permeabilidad por intensidad sobre 2pi por la distancia. Y listo. Esa sería tu respuesta. Ya está, chicos. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente, vamos con la 9. Muy bien, chicos, entonces vamos con el número 9. En el número 9 te está diciendo una carga eléctrica Q. Ya, en el número 9, tenemos por acá el número 9. Una carga eléctrica Q dice
de masa M ingresa en forma perpendicular a un campo magnético de inducción B. Si la velocidad de la partícula es B, indicar el radio de la trayectoria que escribe. Bueno, sabemos que el radio es la trayectoria, ¿no? Sabemos que el radio sí es parte teórica, ya lo hemos visto en la parte de la teoría. Sabemos que el radio viene a ser la masa por la rapidez sobre el valor del campo por el valor de la carga, ¿no? La cantidad de carga eléctrica, ¿cierto? Es simplemente eso, así que ahí no hay más nada que hacer. Ya sabemos de dónde también proviene ese valor, ¿no? Muy bien. Entonces vamos con la siguiente. Vamos con la 11. A ver, la número 11 te está diciendo ahí. Te dice en la 11, en la figura se tiene un electrón que se desplaza a lo largo del eje X. Bueno, vamos a ver ahí solamente graficar. En la número 11 solamente graficar. Entonces ahí tenemos esto de acá, tenemos los ejes. Ahí están los ejes, ya está. Tengo X, Y, Z por aquí. Tengo X, tengo Y acá será Z obviamente. Tengo la carguita que se está desplazando por el eje X y tengo el campo magnético que está paralelo al eje Y. Vamos a ver así nada más, ¿ya? Ahí está. Y la carguita que se desplaza a lo largo del eje Y. El eje X, ¿no? El eje X se carga. Es un electrón, ¿no? Como es un electrón, entonces obviamente tiene carga negativa. Ahí está. Listo. Entonces lo que queremos averiguar es la dirección de la fuerza magnética, ¿no? Bueno, ya sabemos, tu red de la mano derecha, tus dedos deben estar con el campo magnético, o sea, eso va hacia la derecha, dedos hacia la derecha, ahí está. El pulgar debe ir con la velocidad de la partícula, obviamente la velocidad es paralela del eje X, ahí está la velocidad, ¿no? Esta es la velocidad, este es el campo magnético. Entonces, tenemos campo, velocidad sería, el eje X está saliendo, ¿sí o no? Entonces, tu dedo pulgar debe estar saliendo, ¿no? Ya, así queda. Quedó la palma hacia abajo, ¿cierto? Lo que me indicaría que la fuerza magnética debe ser hacia abajo. Pero como es un electrón, va en sentido contrario. Entonces lo pones hacia arriba. Entonces, fuerza magnética sería hacia arriba. Listo. Ya está. Y eso sería pues en la dirección más Z, ¿no? Es lo que te está indicando. Esta es la fuerza magnética. Listo. Muy bien. Ya está. Entonces simplemente el uso de la mano derecha. Vamos con la número 13. A ver, número 13. Dice, hallar la fuerza sobre el conductor de 5 amperes. Bueno, ahí en el número 13 lo que te está diciendo en realidad es determine la fuerza magnética sobre el conductor, ¿no? Cuyo campo, ahí dice que el campo vale 20 Tesla. Muy bien. Entonces vamos ahí a calcular. Ahí simplemente hay que tener en cuenta algo importante. Y es que es un cable que está doblado, ¿no? Al ser un cable doblado, que está doblado, es decir, está más o menos de esta forma, ¿no? Está más o menos así. Está de esa forma, ¿ya? Y bueno, el campo es un campo entrante. Así está, ¿de acuerdo? Pero al ser un campo entrante,
mejor dicho, al ser un campo, bueno, o sea, es un campo entrante, pero al ser una espira, ¿ya? Al ser una espira, entonces la fuerza magnética, ¿ya? La fuerza magnética en ese caso, la fuerza neta, ¿no? Fuerza magnética neta, la fuerza resultante de fuerza magnética total sobre esta espira, vendría a ser cero, ¿de acuerdo? Ya, eso vendría a ser cero. Porque recuerda, cuando es un cable que está doblado, se toma en cuenta la longitud activa, que va desde el inicio hasta el final. En este caso, como está cerrado totalmente, no hay una longitud activa, ¿no? Entonces esa longitud activa vendría a ser cero. Y cero por todo lo demás es una fuerza total sobre todo ese cuerpo de cero, ¿no? Entonces así vendría a ser ese aspecto, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces con la número 15, ¿no? La número 15. Vámonos con la número 15. Acá dice, dos alambres paralelos muy largos llevan respectivamente corrientes de 5 y 10 amperes. ¿Ya? Corrientes de 5 y 10 amperes. Vamos a tener dos casos así. Ahí está, ¿no? Son conductores muy largos. Ahí está, listo. Muy bien. Entonces te dice que llevan corrientes de 5 y 10 amperes en el mismo sentido. Entonces tenemos acá en el mismo sentido. En el mismo sentido están las corrientes. Ahí está. Listo. Uno vale 5 y otro vale 10 amperes. Listo. Y los alambres están a 10 centímetros entre sí, ¿no? Te piden, bueno, están a 10 centímetros entre sí estos alambres, estos conductores, 10 centímetros entre sí. Ahí está. Entonces, encontrar la fuerza por unidad de longitud que se ejerce sobre uno de ellos, ¿no? Bueno, si queremos calcular la fuerza magnética entre ellos, ¿ya? Pues esta fuerza magnética vendría a ser de la siguiente forma: permeabilidad magnética por la intensidad 1 por la intensidad 2 por la longitud de ambos. Hablo de esta longitud de acá, una cierta longitud, todo sobre 2pi por la distancia entre ambos, ¿no? Entonces así calculamos la fuerza magnética para este caso, ¿no? Esta es la ecuación que vamos a usar ahora, pero obviamente sería para cuando tenemos una longitud finita, ¿no? Como acá te piden por unidad de longitud, entonces esto lo puedo pasar a dividir, ¿sí o no? ¿Cierto? O en todo caso, como dicen, por unidad de longitud, significa que esto lo tomamos como un metro, ¿no? También puede ser, ¿ya? Entonces, solamente es cuestión de reemplazar los otros datos, ¿no? Bueno, para poder reemplazar vamos a hacerlo por aquí, así que vamos a borrar esa pizarra para poder seguir avanzando con los ejercicios, y borramos por acá, ¿ya? Muy bien, ya está. Entonces decimos acá la fuerza magnética. Entonces esta fuerza magnética vendría a ser la permeabilidad, que vale 4pi por 10 a la menos 7, ¿cierto? La intensidad 1, 5 amperes. La intensidad 2 es 10 amperes. La longitud sabemos que va a ser como 1 porque es por unidad de longitud. Y acá tenemos 2pi por la distancia entre ambos, que es 10 centímetros. Y 10 centímetros sería 10 por 10 a la menos 2. Muy bien, listo.
Operando, esto de acá se elimina, 10 con 10 se elimina, el pi con el pi se elimina, sacamos mitad 1, mitad 2, ahí está. Entonces te queda, aquí te estaría quedando simplemente 2 por 5 te queda 10, por 10 a la menos 7 te queda 10 a la menos 6, 10 a la menos 6 con 10 a la más 2 sería 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 newton sería entonces nuestra respuesta. Muy bien, ahí está. Ya estamos, muchachos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos con la siguiente. En la siguiente dice la número 16, ¿no? Número 17, hemos dicho. Número 17. Y dice, del problema anterior, ¿cuál es el periodo de rotación de la partícula? Bueno, recuerda que para calcular periodo, ¿no? Tenemos algunos datos, como por ejemplo tengo la masa, ¿ya? Una partícula de masa 2 gramos, dice. Carga 5 por 10, la cantidad de carga vale 5 por 10 a la menos 3 coulomb. Ingresa con una velocidad cuyo valor es 200 metros por segundo. Ahí está. Perpendicularmente un campo magnético de 10 Tesla. Muy bien, entonces ahí tenemos 10 Tesla. ¿Ya? Entonces te piden el periodo. ¿Ya? Bueno, sabemos que para calcular periodo se puede usar esta ecuación, ¿no? La rapidez angular es 2pi sobre periodo, ¿cierto? ¿No? Pero sabemos que esta rapidez angular es rapidez sobre el radio de la trayectoria, ¿sí o no? Y esto es 2pi sobre periodo. Entonces el periodo pasa para este lado y te quedaría que el periodo es 2pi por r sobre la rapidez, ¿no? Así vendría a ser, ¿ya? Pero sabemos que el radio se calcula masa por rapidez sobre valor del campo magnético por la cantidad de carga, ¿cierto? Entonces ese es 2pi por r y la rapidez por acá. Obviamente se va a eliminar y te quedaría simplemente 2pi por m sobre campo por carga, ¿no? ¿Cierto? Que también lo hemos puesto como una propiedad. Entonces, bueno, operamos simplemente, decimos el periodo vendría a ser 2pi por la masa que vale 2 gramos, pero 2 gramos sería en kilogramos, 2 por 10 a la menos 3. Ahí está. Sobre el valor del campo que es 10 Tesla y la cantidad de carga que es 5 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3. Listo, ya está. Se elimina entonces 10 a la menos 3, 10 a la menos 3. Y te va a quedar 2 por 2, 4. Sacamos mitad, mitad, ¿no? Y te queda 2pi sobre 25, ¿no? 2pi sobre 25 segundos. Ya está. Listo. Entonces, ese vendría a ser la respuesta de la número 17. Nos vamos con la 19. Ya, nos vamos con la 19. Vamos ahora a esta parte. Dice entonces, una partícula cuya carga es más 5 coulomb. Ahí tenemos una figura. Ya, ahí tenemos. Bueno, ya, ahí dice entonces una carga, ya una carga de menos 6 milicoulomb y masa 3 gramos, tiene una circunferencia dentro de un campo magnético. Ya, entonces tenemos acá el número 19. Te dice una carga de menos 6 milicoulomb, o sea, la carga es menos 6 milicoulomb y masa 3 gramos, la masa 3 gramos, ahí está. Describe una circunferencia dentro de un campo magnético de 3pi Tesla. Entonces tengo el campo que es 3pi Tesla.
Calcular la frecuencia de giro. Entonces te piden la frecuencia expresada en Hz, ¿no? Muy bien. Entonces aquí nos podemos acordar, ¿no? Nos podemos acordar de que la rapidez angular, ¿no? Se calcula de esta forma, ¿no? ¿Cierto? Así calculamos la rapidez angular. Sería la cantidad de carga, ahí está, por el valor del campo magnético sobre la masa, ¿no? Bueno, pero esta misma rapidez angular es 2pi por frecuencia, ¿cierto? ¿No? Entonces podemos igualar ambos. Entonces decimos 2pi por frecuencia es cantidad de carga eléctrica, ¿no? Valor absoluto de la cantidad de carga por el valor del campo y todo sobre la masa, ¿cierto? Obviamente despejamos la frecuencia y te queda valor absoluto de la cantidad de carga por el valor del campo magnético y todo sobre 2pi por la masa, ¿no? Muy bien. Entonces simplemente acá podemos reemplazar y decimos F sería cantidad de carga, que viene a ser menos 6. Bueno, 6 nada más pone, 6 por eso a menos 3 porque está con valor absoluto. El valor del campo, que es 3pi Tesla, ya 3pi, ahí le pones 3pi, todo sobre 2pi y la masa, que vale 3 gramos, 3 por 10 a la menos 3. Listo, ya está. Ahora sí, simplemente eliminas, esto se puede eliminar con esto de acá, se va el 3 con el 3, se va el pi con el pi y te queda simplemente 3 Hz. Tenemos simplemente 3 Hz. Listo, muchachos, entonces eso sería la solución de la número 19.